Doy la bienvenida a nuestra invitada a la primera conferencia del día de hoy, la doctora Virginia Gonfiantini desde Argentina, quien compartirá ideas en torno a la siguiente temática: pensar la educación desde la transdisciplinariedad, niveles de realidad, complejidad y tercero incluido. Ella es doctora en pensamiento complejo, actualmente se desempeña como docente investigadora a tiempo completo en Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, México, profesora de doctorado y maestría en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, subsecretaria de posgrado en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, profesora titular de Sociología, Filosofía y Problemática de la Educación Inicial en el Instituto de Formación Docente ISPI 4008 y pertenece al grupo de investigación CIED Bolivia. Bienvenida, doctora, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días para todos. Gracias, Alex, por la convocatoria. Quería agradecer por estar presente y por haberme invitado hoy a estas primeras jornadas de reflexión pedagógica transdisciplinaria. Muchas gracias, doctora Amparo Cazorla, doctor Nicolai Samaniego, doctor Gonzalo Pomposa, a toda la Universidad de Chimborazo, a los directores de carrera, estudiantes y todos los participantes. La invitación que yo les hago en el día de hoy es una invitación a pensar. Cuando Alex me convocó para estas jornadas, empecé a pensar cuál sería un aporte interesante para poder reflexionar entre todos. Por supuesto que lo que nosotros vamos a compartir hoy, por lo menos desde mi punto de vista, no es una opción ni cerrada ni dogmática, sino presentar líneas de reflexividad, de reflexión, de diálogos y de pensar desde un lugar distinto la educación hoy en el siglo XXI. Y la educación hoy en el siglo XXI, que tenemos un año totalmente distinto a lo cotidiano. Entonces la invitación no solamente es a pensar, sino la invitación es a pensar la extrañeza de horizonte, como lo planteaba hace 100 años Leopoldo Sea, desde la filosofía mexicana. ¿Y por qué nos preguntamos desde la extrañeza? Porque un día, en diciembre del 2019, nos levantamos y el mundo se nos volvió extraño. Nos empezamos a aislar, apareció un virus, no pudimos viajar, estamos confinados. Acá en Argentina hace 170 días que estamos en cuarentena, la cuarentena más larga del planeta. La virtualidad nos posibilita estos espacios de reflexividad, de compartir experiencias sincrónicas, virtuales, que nos invitan a repensar nuestras prácticas pedagógicas. Entonces, la conferencia de hoy está pensada desde pensar la educación desde la transdisciplina. Y cuando hablamos de transdisciplina, tenemos que hablar de pensamiento complejo y tenemos que hablar de filosofía. Entonces vamos a hacer un breve recorrido histórico para pensar por qué hoy nos estamos interpelando la educación desde un saber transdisciplinario. Por definición, la transdisciplina necesita o requiere 3 dimensiones: diferentes niveles de realidad, el pensamiento complejo y la incorporación del tercero incluido, que Aristóteles ya en el siglo V a.C. lo había excluido. ¿Y por qué es importante? Porque justamente lo que Aristóteles excluyó hace 25 siglos es justamente lo que Nicolescu, desde la transdisciplinaridad, y Morán, desde el pensamiento complejo, y desde la educación, desde mi perspectiva de análisis, tenemos que incluir. Y justamente lo que vamos a incluir, no estamos hablando de sujetos solamente, sino que estamos hablando de relaciones epistémicas, cogitantes, entre un sujeto que conoce y un objeto conocido. Y justamente es esta relación sujeto conocido, sujeto que conoce, que la tenemos que pensar desde un lugar distinto a la linealidad clásica del discurso moderno de Descartes en su discurso del método. Hoy, la perplejidad, la incertidumbre, el caos, el aislamiento, la fragmentación propias del COVID-19, propias de este aislamiento pandémico planetario, valga la redundancia, nos invita a pensar la educación desde las fronteras. Y es justamente pensar la educación de las fronteras disciplinarias que tenemos que hacer dialogar en este paso fronterizo
los diálogos de saberes. Y justamente los diálogos de saberes habilitan un pensamiento transdisciplinar. Pero antes de comenzar, antes de seguir, porque esta sería una breve introducción de lo que estamos planteando, me gustaría hacer un comentario, leerles un aporte de Deleuze, que está hablando del sujeto trascendental, y lo vamos a hacer dialogar con Prigogine. Deleuze, que habla de Kant y el tiempo, y Prigogine, que habla sobre el nacimiento del tiempo. Y es justamente en este sujeto trascendental de Deleuze que dice: toda aparición remite no a una esencia detrás de ella, sino a condiciones que condicionan su aparecer mismo. Las condiciones de la aparición, que son el espacio y el tiempo, y las categorías, son entonces formas, puesto que las apariciones aparecen en esas formas o bajo esas formas. El espacio y el tiempo son las formas de presentación de lo que aparece. Las categorías son las formas de representación de lo que aparece. Lo vamos a tratar de hacer dialogar con Prigogine para dar comienzo a nuestras reflexiones educativas. La reflexión crítica de Prigogine se resuelve finalmente en una nueva imagen de la misma ciencia. Cada gran era de la ciencia ha tenido un modelo de la naturaleza. Para la ciencia clásica fue el reloj. Para la ciencia del siglo XIX fue un mecanismo en vías de extinción. ¿Qué símbolo podría corresponder a nuestra época? Tal vez la imagen que usaba Platón, la naturaleza como obra de arte. Esta misma pregunta que se hace Prigogine la podríamos reformular referida a la educación. ¿Qué símbolo podría corresponder a nuestra época educativa en pleno siglo XXI, allá 20 años de haber transitado este siglo XXI, y en este 2020 que se inaugura desde la extrañeza, desde el asombro y desde la perplejidad, que nos invita a reflexionar sobre nuestras prácticas, no solamente sobre nuestras prácticas docentes y pedagógicas, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra humana condición. Y cuando estamos hablando de nuestra humana condición, estamos haciendo referencia a nuestras relaciones interpersonales, estamos haciendo referencia a mi relación con el otro, estamos haciendo referencia a la relación con el trabajo, estamos haciendo referencia a qué nos pasó en nuestras prácticas educativas, modernas, esclerosadas, que un día para otro se nos volvieron extrañas. Por eso la pregunta es sobre la extrañeza. Y por eso la respuesta, no como una solución cerrada, no como una respuesta dogmática, la respuesta a pensar la educación hoy, en el 2020, en una época de pandemia, podría empezar a pensarse desde entender la educación desde la complejidad, desde los niveles de realidad y desde la inclusión de este tercero. Este tercero que Aristóteles lo excluye porque no lo podía controlar. Que la sociedad de la Edad Media, o que el feudalismo o el dogmatismo de la Edad Media no le interesó, porque no existía para la religión ese tercero caótico, y que la Edad Moderna construyó sólidas instituciones disciplinarias del cuerpo y del conocimiento para controlar la conducta de este caos, de este azar, de esta incertidumbre. Entonces, este excluido, que es el caos, que es el azar, que es la incertidumbre, que fue excluido del discurso de la ciencia durante 25 siglos, en el siglo XXI, en el 2020, irrumpe con una fuerza descomunal. Y esa irrupción es justamente la que nos deja a nosotros como sociedad a la intemperie. Filósofos y sociólogos de la mano de Byung-Chul Han, de Bauman, de Morin, de
a ver, ¿qué más? Sennett, Giddens y Annie, que se encargan muy bien de analizar esta condición del siglo, de fin del siglo XX y principios del siglo XXI. Prigogine, desde la física y desde la química. Nicolescu, desde la física cuántica, con su discurso de transdisciplina. Freire, que no vivió esta época, pero que se adelantó a su tiempo para darnos los postulados de la liberación de las conciencias a partir del diálogo. Piaget, en su momento, con la propuesta constructivista de una epistemología genética. Todos estos aportes nos tienen que hacer revisar y repensar nuestras prácticas. Hoy, estas prácticas que están atravesadas por dos cuestiones importantes. Una pandemia que nos invita, en realidad no nos invita, nos exige que nos quedemos excluidos en nuestras casas y pensar nuestros dispositivos curriculares, pedagógicos y didácticos desde la virtualidad. Y acá es importante porque lo que cambia en este siglo XXI, en realidad lo que cambia de nuestras prácticas pedagógicas del 2020 es nuestra relación con el conocimiento. Nuestro dispositivo didáctico, pedagógico y curricular es un dispositivo moderno, es un dispositivo clásico, es un dispositivo lineal, es un dispositivo pensado desde la disciplinarización del saber. Lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo, porque nosotros convivimos cotidianamente con esa concepción fragmentada, simplista y atomizada del conocimiento, en donde la relación es una relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido desde una linealidad, sin cuestionarse, sin preguntarse, sin extrañarse, dándolo como natural. Está saliendo un artículo mío justamente referido a todo esto, en España, que está relacionado con justamente a cómo la pandemia, a cómo el virus nos viene a interpelar poniendo en tensión la relación natural, cultural, instituido-instituyente. ¿Cómo nosotros, desde la educación, desde la perplejidad, desde el asombro, desde el azar y desde la incertidumbre, podemos repensar en la virtualidad, podemos repensar desde la transdisciplina y podemos repensar desde la complejidad nuestras relaciones dialógicas y recursivas entre el sujeto que conoce y el objeto conocido? Que por supuesto, si la pensamos hoy desde el punto de vista del dispositivo virtual, que no es presencial, el dispositivo virtual que no es presencial y para el cual nosotros no estamos acostumbrados a utilizar, se tiene que pensar desde lógicas no lineales y desde sistemas alejados del equilibrio, como diría Prigogine. ¿Por qué tenemos que pensar el sistema educativo y la relación sujeto-objeto de conocimiento desde los sistemas alejados del equilibrio? Porque la linealidad clásica, lo que nos exigía y lo que nos imponía, era un único modo de conocer desde el estatismo clásico. El virus nos vino a enseñar que ese estatismo clásico no da respuesta a la situacionalidad hoy. Por eso tenemos que pensar con nuevas categorías de análisis. ¿Cuáles son las nuevas categorías de análisis que desde mi humilde opinión se tienen que reconfigurar hoy? Las categorías que se tienen que reconfigurar hoy son la del espacio virtual, la del tiempo aórico y la de las relaciones con el conocimiento. Sujeto que conoce, objeto conocido, desde relaciones no lineales, sino desde relaciones, no desde relaciones lineales, y sí desde relaciones dialógicas, recursivas, complejas y transdisciplinarias. Cuando hablamos de una relación transdisciplinaria con el conocimiento, lo que estamos diciendo es que en el acto cogitante, en el acto cognitivo, en la actividad cogitante del sujeto que está conociendo, tiene que entrar
todos los niveles de realidad. La ciencia de Oriente, la ciencia de Occidente, lo mitológico, lo religioso. Tiene que entrar una relación compleja con el conocimiento, entendido la complejidad como un entramado, no desde la disciplinarización del saber de Descartes, sino desde el entramado que ya proponía Freire, y que lo organiza Freire desde lo educativo, y que lo organiza Morán desde lo sociológico y desde lo filosófico. Y no solamente hablamos de diferentes niveles de realidad y desde un pensamiento complejo, sino que estamos haciendo referencia a la última dimensión que caracteriza a la transdisciplina y que tiene que ver con la incorporación del tercero excluido. Ese tercero excluido que para mí hoy es la relación con el conocimiento. Ese conocimiento, ese caos definido como conocimiento. Y el caos tenemos que pensar que es de donde venimos. Hay tres campos problemáticos que se plantean desde la complejidad para pensar que el caos no deviene en desorden, sino que el caos, al igual que el mito, tiene sus lógicas argumentativas y explicativas, que lejos de desordenar, reordenan el campo, como lo planteaba la Gestalt, y nos proponen nuevas categorías de análisis para ese reordenamiento del campo. No voy a hablar desde un discurso religioso, sino que lo voy a plantear desde el discurso de la ciencia. Si nosotros pensamos en el origen del hombre, en el origen del universo, pensamos en el Big Bang, esta primera explosión. Esta primera explosión, cuando uno piensa en una explosión, piensa en caos, en desorden, en muerte. Pero justamente esta primera explosión lo que hace es generar el origen del universo. El segundo campo problemático que se plantea de la complejidad está relacionado con el origen del hombre. En una relación que no se puede controlar, azarosa y caótica, un espermatozoide y un óvulo dan vida. No se puede prever en qué momento, en qué tiempo, por qué uno y otro. Y el tercer campo problemático que planteamos desde la complejidad tiene que ver con cuándo se conoce, cuándo se aprende. Y está relacionado justamente, y la respuesta justamente deviene de la teoría de la Gestalt. ¿Cuándo conocemos o cuándo aprendemos según la Gestalt? Aprendemos con la reorganización del campo. En un momento tenemos el campo que se nos aparece desordenado. ¿Qué está diciendo Virginia en este momento que no estoy entendiendo nada? Para que de un momento a otro, el insight que propone la Gestalt es la comprensión súbita de este campo desordenado. Pero nadie puede predecir cuándo va a ser singularmente esa comprensión súbita, porque cada uno va a comprender singularmente. Entonces, en este escenario nosotros tenemos que revisar nuestras prácticas. ¿Cómo revisamos nuestras prácticas docentes, pedagógicas, didácticas, curriculares? Nosotros que estamos formando en la universidad a las nuevas generaciones de profesores, o en cada disciplina que nosotros estemos realizando nuestras prácticas pedagógicas, ¿cómo pensar en este escenario en donde hoy, en el siglo XXI, la constante es el cambio? La constante es el caos. La constante es la perplejidad. La constante es la incertidumbre. Todas categorías de análisis que desde Aristóteles hasta el siglo XX fueron el tercero excluido. ¿Por qué se excluye? Porque no puedo controlar el azar. Porque Aristóteles no pudo controlar el azar. La Edad Media no se lo preguntó porque venía todo por revelación divina. Y Comenio, Descartes, Newton, Comte, en la modernidad clásica, se encargaron cada uno desde su disciplina científica de controlar ese caos. Pero con las rupturas epistémicas de principio del siglo XX, con Einstein en la cabeza, primero con Freud, desde el psicoanálisis, con la irrupción del inconsciente, que cómo iba a irrumpir algo que no sé si existe y dónde está, que no lo puedo ver.
con la irrupción del inconsciente. Einstein, que critica a Newton, Curie, Heisenberg, Pauli, todos los científicos, matemáticos, químicos, físicos y Freud, desde el psicoanálisis, después más centrado del siglo XX lo tenemos a Piaget desde la biología, cómo estos pensadores de rupturas epistémicas de principio del siglo XX se dieron cuenta de que si nosotros seguíamos explicando el universo con categorías de las cuales no eran generadas o creadas para el universo que nosotros estábamos viviendo, para la realidad que nosotros estábamos viviendo, no iban a dar respuesta a las situacionalidades. Por lo tanto, la invitación es a pensar la situacionalidad. Y si nosotros pensamos nuestras prácticas pedagógicas desde la situacionalidad, la interpelación deviene a que las categorías de análisis tienen que cambiar cuando cambia el tiempo y el espacio. No podemos seguir conociendo o no podemos seguir pensando nuestras prácticas pedagógicas hoy, en el 2020, el aislamiento social, por medio de la virtualidad, utilizar las mismas estrategias didácticas y pedagógicas que usábamos el año pasado cuando estábamos en la presencialidad con nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque el escenario cambió. Si cambia el contexto, y cuando hablamos de contexto, generalmente cambia el espacio y el tiempo, nosotros sí tenemos que cambiar. Nosotros debemos cambiar las categorías de análisis con las cuales nosotros nos relacionamos con ese contexto. Y si cambian las categorías de análisis, cambia la relación epistémica entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Pensemos en Freire. ¿Cómo irrumpe Freire en Recife, del noreste de Brasil, en la década del 60? Irrumpe a partir de la perplejidad y del asombro de la pobreza de Brasil de esa época para darle voz a esta gente que quedaba excluida. ¿Cómo damos voces nosotros hoy a los excluidos del sistema educativo? ¿Cómo damos voces hoy a los excluidos por medio de la pandemia? Byung-Chul Han sentenció este año, dijo una frase tremenda: la muerte no es democrática. La muerte no es democrática. ¿Y por qué no es democrática la muerte? Porque nosotros, muchos, no tantos, podemos trabajar desde casa. No tenemos necesidad de salir. Por lo tanto, la muerte está relacionada con los que tienen que salir para poder trabajar y se quedan a la intemperie. ¿Cómo pensar la educación hoy desde la virtualidad o nuestras prácticas pedagógicas hoy en la virtualidad, donde muchos de nuestros estudiantes no tienen la posibilidad de la conectividad? ¿Cómo pensar las prácticas pedagógicas? ¿Cómo revisar mis prácticas pedagógicas? Hablemos haciendo referencia a lo singular. ¿Cómo tengo que revisar yo hoy mis prácticas pedagógicas en un contexto que de un día para otro se me volvió extraño y para el cual yo no había construido o no había estado preparada para pensar desde el caos y desde la incertidumbre? Por eso la reflexión a pensar deviene de una reflexión epistémica. Y si hablamos de una reflexión epistémica, estamos hablando de una reflexión transdisciplinaria. Yo hace muchos años empecé a escribir y a hablar sobre, si nosotros hablamos de transdisciplinaridad, estos niveles de realidad, este pensamiento complejo, y el tercero excluido de Aristóteles, que se constituye en tercero incluido de Nicolescu, que es el primero que habla de transdisciplina, deviene de pensar la relación con el conocimiento, no desde la fragmentación lineal, occidental y cristiana que se inaugura en el siglo XVI con Descartes, sino de pensar
cosmovisivamente. Por lo tanto, el desafío hoy es pensar la educación desde la cosmovisión. Y siguiendo con mi reflexión teórica, y ya creo que tengo que ir terminando, me parece, no sé, Alex, si ya estoy en el tiempo. Sí, doctora, 5 minutos más. 5 minutos. 5 minutos. ¿Cómo cierro en 5 minutos? Me dejaste perpleja, Alex. No estaba preparada para cerrar en 5 minutos. Mi tesis doctoral habla sobre el kairos educativo. Es decir, esta nueva categoría de análisis que yo creo desde tratar de vincular el discurso religioso, el tiempo religioso del kairos con la educación. El tiempo que transcurre en el proceso de enseñanza y aprendizaje es único, es singular, no se puede medir, no se puede controlar porque genera conocimientos. Entonces, eso lo dije en el 2013. Uno sigue estudiando, sigue leyendo, sigue conectándose con la gente, sigue dando clases, sigue investigando. Y este kairos educativo del año 2013, sin pandemia, hoy se construye en un kairos complejo. Para poder leer más sobre el tema, yo escribí el mes pasado un texto que habla sobre el devenir del sujeto pedagógico epistémico en una revista española, que es la revista CIER. Después lo pueden consultar. Y es justamente ahí donde hablo del kairos complexus. Hoy el desafío epistémico es pensar desde lo cosmovisivo. Porque pensar desde lo cosmovisivo implica el diálogo de saberes entre la complejidad de Morán, entre la epistemología genética de Piaget y desde lo dialógico de Freire. Sin olvidarnos el eros de Aristóteles, que es el motor, es el deseo, es la pasión y el amor que Habermas plantea para poder acceder al conocimiento. Si no hay deseo, no se conoce. Entonces, este kairos complexo está pensado como conocimiento total, no totalitario, como conocimiento total, entrelazado, articulado entre Morán, Piaget, Freire, el deseo y el amor de Aristóteles, incluyendo desde lo transdisciplinar las tres características. Porque justamente lo cosmovisivo, la comunión entre la tierra patria, entre la Pachamama, entre Oriente y Occidente, hoy, en el siglo XXI, nos tienen que ayudar para poder pensar la educación desde lógicas no lineales, desde lógicas alejadas desde el equilibrio, para pensar desde la tolerancia y desde la democracia cognitiva. Podemos seguir hablando de acá al infinito, pero el tiempo de las jornadas no es el tiempo del kairos educativo, es un tiempo cronológico y no es un tiempo kairoscópico, como lo planteo yo. Por lo tanto, el tiempo es tirano y tenemos que dar por finalizada en este momento la charla, pero abierta a todas las preguntas. Por supuesto que no fue una charla que cierra, sino que es una charla, es una invitación a pensar. Y la invitación a pensar es siempre abierta y nunca conclusiva. Así que pensemos cuál es nuestra relación con nuestras prácticas pedagógicas, cuál es nuestra relación con nuestras prácticas pedagógicas hoy en el 2020 y cómo pensar la extrañeza de horizonte revisando nuestra relación epistémica entre el sujeto que conoce, el objeto conocido, mediados por el contexto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, nos invita profundamente a hacer unas reflexiones sobre, digamos, la praxis pedagógica que venimos haciendo en estos tiempos impredecibles que de la noche a la mañana pues nos afectó duramente a toda la sociedad, no solo a ecuatorianos o argentinos, sino a todo el mundo. Digamos que no, o sea, no teníamos ni idea de que teníamos que adaptarnos a nuevas modalidades, a nuevas formas de vivir y convivir, ¿no? Convivir virtualmente con los estudiantes y todos esos azares pues están en la vida propia del ser humano que anteriormente fueron, digamos, desconocidas, pensábamos solo en certezas, pensábamos en que todo era predecible, ¿no? Y de pronto asoman tiempos que
que invitan seriamente a pensar qué estamos haciendo como docentes y hacia dónde vamos, cuál es el horizonte educativo que enfrentaremos de aquí en 10 años, en 15 años, y pues en base a eso tenemos que constantemente autoorganizarnos los conocimientos. Una pregunta nos hace acá, nos dicen las categorías, es decir, los niveles de realidad, la complejidad y el tercero incluido, ¿cómo influyen en el estudiante en su autoaprendizaje? Em, en realidad, a ver, no lo tenemos que pensar desde el punto de vista lineal. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestros estudiantes nacieron en una época distinta a la nuestra. Nosotros tenemos que pensar que ellos piensan relacionalmente y nosotros, por nuestras prácticas pedagógicas, lamentablemente, les enseñamos a pensar disciplinarmente. Entonces, para ellos, el pensamiento complejo, entendido como un pensamiento relacional, les es propio por su condición de jóvenes, porque nacieron en un contexto diferente al nuestro. ¿Y por qué? Porque pensemos, tampoco los que estamos acá tenemos 1000 años. Somos algunos más jóvenes, algunos más grandes, algunos nacimos más o menos en la misma época, distinto contexto, pero en la misma época. Pero a mí me enseñaron en la escuela desde un saber disciplinar, totalmente. Y yo aprendí singularmente a pensar relacionalmente en mi doctorado. En mi doctorado. ¿Y por qué? Porque me di cuenta que el modo en que estaba aprendiendo a mí, a Virginia, no le estaba sirviendo. Porque no me estaba llevando a ningún lado esto de repetir teorías. Es más, ni en la maestría pude aprender a pensar relacionalmente. Pero uno no aprende a pensar relacionalmente por imposición. Si yo quiero que mis alumnos piensen, si yo quiero que mis alumnos relacionen, la que tiene que cambiar soy yo. Yo tengo que cambiar mis prácticas. Justamente ayer estaba dando filosofía. Entonces les estaba diciendo a las chicas que todavía tienen 20 años. De nada me sirve que yo les diga hechos desencadenantes, causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial y les diga expresen su opinión. Porque en ningún momento yo les enseñé que expresen su opinión porque yo les daba linealmente lo que yo quería obtener. Por lo tanto, tenemos que ser muy críticos con las pruebas internacionales, con las pruebas ministeriales. Las pruebas internacionales, PISA y compañía, y no quiero hacer referencia a ningún país, hablemos de PISA que está alejado en el tiempo y en el espacio. ¿Qué miden las pruebas internacionales? Matemática y lengua. En ninguna prueba internacional se les pide a los estudiantes que expresen con sus propias palabras o que dé su opinión acerca de la democracia. Porque al expresar su opinión uno no puede cuantificar. Yo no le puedo poner un 10 o un 0 en una opinión sobre la democracia. Porque tenemos todos definiciones diferentes acerca de democracia. La mayoría de los países del mundo son democráticos, pero no todos transitamos la democracia de la misma manera. Yo no le puedo pedir a los estudiantes en una prueba internacional que dé su opinión acerca de qué piensa sobre la libertad. Porque no hay tiempo cronológico que pueda cuantificar 7.000 millones de respuestas acerca de qué es la libertad. Y porque tampoco interesa. Entonces, si yo quiero que mis alumnos aprendan a pensar, aprendan a relacionar, aprendan a argumentar y a sostener una argumentación, yo tengo que enseñar cómo se hace. Entonces, la que tiene que cambiar las prácticas soy yo. Y cuando yo cambio mis prácticas, en una institución que permite que esas prácticas cambien, mis alumnos van a aprender de diferente manera. No es lineal, por supuesto, porque después tenemos al padre de familia que dice que el chico no aprende porque yo no le estoy dando 3 preguntas cerradas y el estudiante aprende de memoria.
no es lineal. El cambio es posible. Somos más de 300 personas las que estamos hoy convocadas acá. Estas más de 300 personas, nosotros, hablemos del nosotros, incluyámonos dentro de esta argumentación. Nosotros pensamos que otra educación sí es posible a esta educación a la cual nosotros estamos acostumbrados. Pero yo no puedo cambiar mis prácticas si yo no vuelvo, si yo no me interpelo desde la extrañeza de Horizonte. ¿Por qué voy a cambiar mi modo de dar clases o mis prácticas pedagógicas si yo siempre di clases de la misma manera? Entonces, para poder empezar a pensar desde la complejidad, desde un pensamiento transdisciplinar, desde la reflexividad, desde un diálogo de saberes, desde una recursión epistémica, yo tengo que superar la enseñanza y el aprendizaje contenidista y disciplinar por enseñar procesos metacognitivos. No estoy diciendo que el contenido no sirve. No estoy diciendo eso. El contenido lo necesito, porque si no tengo contenido, no puedo enseñar procesos metacognitivos. Y cuando yo estoy haciendo referencia a procesos metacognitivos, estoy haciendo referencia a que no solamente tengo que enseñar en el salón de clases la tabla del 2 y los sistemas montañosos, sino que también tengo que enseñar a preguntar, argumentar, dialogar, criticar, discutir, sostener una argumentación desde el punto de vista histórico. Estos son los procesos metacognitivos. Pero yo no puedo enseñar algo que yo no sé. Entonces, el que tiene que pensarse desde un lugar distinto, interpelarse, es el docente, siempre y cuando extrañe su horizonte de cosas que le son familiares. Y cuando hablo de que nos extrañemos del horizonte de las cosas que nos serán familiares, es decir, empiezo a pensar mi práctica y desde esa extrañeza pienso que otra práctica genuina y singular sí es posible en función del contexto y en función de mis estudiantes. No sé si contesta. Muchísimas gracias, doctora. Ahora tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo se manifiesta el constructo psicoemocional desde el punto de vista del kairos complexo? No, se cortó la primera parte. ¿Cómo se? ¿Cómo se manifiesta el constructo psicoemocional desde el punto de vista del kairos complexo? A ver, el cómo hace referencia a una receta. Y por supuesto no hay una receta para enseñar y para aprender. Y menos en el kairos educativo. Hoy, 2020, sabemos, y yo no estudio las neurociencias, no soy neurocientífica y no estudio la neurociencia vinculada a la educación. Hoy sí sabemos, desde la psicología, que si yo no tengo deseos de enseñar y mi alumno no tiene deseos de aprender, no se produce el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y estoy hablando de procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y Alex lo sabe bien porque fue estudiante mío, tuvo una tesis de maestría excelente, pero yo lo mortificaba con esto de enseñanza y aprendizaje. Estamos en una charla, estamos tratando de transmitir un saber, se supone que estamos enseñando. Por eso hablamos de sujetos pedagógicos. El sujeto pedagógico que enseña, que somos todos, docentes y estudiantes, y el sujeto pedagógico que aprende, que somos todos, docentes y estudiantes. Por lo tanto, el proceso, el binomio, no puede pensarse sin la I. Pero el nexo del binomio de la enseñanza y el aprendizaje no es azaroso, sino que es epistémico. Lo que yo coloque, el signo o la letra que yo coloque, el signo, que yo coloque en el medio del binomio, nos habla de teoría de reconocimiento. Nos habla de teoría de conocimiento. Hoy, todas las manifestaciones de la vida son mejores o un poco peores en función de lo emocional. Hoy sabemos que lo emocional influye en toda nuestra actividad social. Y si influye en nuestra actividad social, también influye
en el ámbito educativo. Cuando yo iba al colegio, lo emocional no existía. Si estabas bien, era lo mismo que si estabas mal. Tenías que aprender sí o sí. Hoy tenemos que tener en cuenta de que este niño, este joven que está delante nuestro, es un joven lleno de emociones. Y que lo emocional, por eso, cambia el contexto y tienen que cambiar nuestras categorías de análisis. Yo no puedo dar clases sin considerar, yo no puedo pensar mis prácticas pedagógicas sin considerar al otro. Ese otro que es deseante, ese otro que siente. Y si yo deseo y siento, me movilizo desde un lugar distinto. Por lo tanto, ahí aparece lo empático, pero aparece la humana condición. Y no hablo de empatía porque no tengo las competencias para hablar de empatía. Y porque me gusta pensarlo más desde lo químico, desde la química, desde la física, desde el pensamiento complejo. Yo interpelo a la humana condición. Y cuando estamos interpelando a la humana condición en el acto pedagógico, en nuestras prácticas pedagógicas, en nuestra actividad epistémica, tengo adelante un otro. Y ese otro está resignificado hoy en el siglo XXI, porque no es el otro de la antropología clásica del siglo XIX alejado en el tiempo y en el espacio, en donde Lévi-Strauss se iba a las islas allá perdidas en el medio del océano Atlántico para ver cómo vivían, qué comían, cómo se casaban, cómo se vestían. Este otro, que somos nosotros, este otro, que somos nosotros, es un sujeto deseante, es un sujeto epistémico que sabe cosas distintas. Y es un sujeto atravesado por la cultura, que siente, que desea, que se pone contento y que se pone triste. Y que a veces, si está triste, no aprende. Y que al día siguiente, si está contento, sí va a poder aprender. Por lo tanto, si no pensamos el acto educativo desde esta relación recursiva entre el yo que conoce, el tú que conoce y el mundo, no podemos hablar de educación y nos tenemos que poner un kiosco. No sé si contesta. Perfecto. La invitación es pensar en nuestra humana condición en la relación con el otro. El otro, yo tengo que conocer al otro. No puedo llamarme docente, no puedo llamarme profesor si no tengo un conocimiento del otro, el cual me interpela para poder relacionarme desde el punto de vista epistémico. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Justamente, pues, la educación, creo que en general acá en Sudamérica, pues, estamos, digamos, en otros tipos, en otros tiempos aún. No concibimos nuestra cultura, nos alejamos de nuestra cultura, nos alejamos de nuestros saberes como sociedades, digamos, nativas de acá, de Sudamérica, ¿no? Preferimos irnos, pues, a lo que está en eclosión, a lo que está de moda, digamos así por decirle, o a lo que ya ha estado pasado de moda. Y pues, y eso es el gran problema de acá, de Ecuador, pues el sistema educativo que se maneja está en otra dimensión, está estructurado para otros tiempos, para otras sociedades, como usted bien lo manifiesta, pues ahora tenemos estudiantes que están en una era digital, pues que manejan absolutamente todo, y nosotros como docentes, pues tenemos que reinventarnos para poder estar, por lo menos acercarnos a esa realidad. Y entonces, el proceso de enseñanza y aprendizaje, como usted lo manifiesta, que ya me lo quedó bien claro, muchas veces lo hemos conversado, y digamos, ese acto es algo fundamental, digamos, no pensarlo como bien usted manifiesta, una receta, algo que ya está hecho, algo que ya está, digamos, ya previsto, ¿no? Y ese también considero que es uno de los problemas, pues nosotros creamos nuestras planificaciones en un determinado tiempo y lo aplicamos en otro determinado tiempo. Es como un monólogo que nosotros escribimos y posteriormente lo vamos a recitar. Entonces, el problema también radica en eso, porque, por ejemplo, antes de iniciar, digamos, clases virtuales, pues teníamos un modelo de sílabos, ¿no? Nosotros manejamos el sílabos. Entonces, ese sílabos ya estaba bien hecho, ¿no? O sea, todo ya, todo listo para ir a desarrollar esas clases, esas actividades. Y de pronto, asoma esto de la pandemia, pues teníamos que reestructurarlo, volver a reorganizarlo.
Entonces, el desafío en sí que considero para esta, digamos, para esta época y para futuras, es pensarlo en una educación transdisciplinar, ¿no? Que considere el ser humano en todas sus en dimensiones, ¿no? Había trabajado, bueno, este semestre con estudiantes de artes, de humanidades y artes, y ellos reflexionaban acerca de la importancia de las artes, de la educación artística dentro del sistema de educación escolar, ya que las artes pues, nos permiten, digamos, despertar ese interés, tratar de hacer del aprendizaje de las matemáticas, de la química y las ciencias naturales algo creativo, algo innovador. Claro que sí, exige más, digamos, más aplicación, más creación del maestro, del docente y mejor, como se dice, innovación, que eso es lo que necesitamos hoy en día. Eso es, doctora. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, pues, y hacemos el reconocimiento mediante la entrega del siguiente certificado, doctora. Muchas gracias, Alex. Gracias a toda la Universidad de Chimborazo, a todas las autoridades. Y bueno, estaremos presentes en el próximo congreso, que no sabemos si va a ser presencial o virtual. Sí, doctora. Bueno, la Universidad Nacional de Chimborazo, a través de la Facultad de Ciencias de Educación, Humanas y Tecnologías, confiere la presente certificación a la PhD Virginia Confiantini por haber participado en calidad de conferencista con el tema Pensar la educación desde la transdisciplinaridad, niveles de realidad, complejidad y tercero incluido en las primeras jornadas de reflexión pedagógica transdisciplinar realizado del 9 al 11 de septiembre de 2020 con una duración de 40 horas, académicas, Riobamba, septiembre de 2020. Muchísimas gracias, doctora, por haber asistido Gracias, infinitamente. Alex, y a todos los organizadores y a la Universidad de Chimborazo. Y a a los más de las 300 personas que están participando de estas jornadas. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, doctora. A continuación, tenemos la conferencia del doctor Rigoberto Pico y el rol de moderadora tendrá la doctora Angélica Urquizo. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días. Para mí es un privilegio poder estar esta mañana en este importante evento. Pues para iniciar ya la conferencia, pues en primer lugar voy a proceder a presentar a nuestro distinguido conferencista. Usted me escucha, La conferencia que se va a disertar, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Sí. Sí, le escuchamos, doctor. Sí, le escuchamos muy bien. Sí, es para estar seguro de eso, sí. Es Educación y Pensamiento Complejo. Quien nos va a acompañar es el doctor Rigoberto Pupo. Él tiene una extensa formación académica, tiene una licenciatura en Historia, es profesor titular de la Universidad de La Habana, Cuba, investigador titular de la Academia de Ciencias de Cuba, realizó estudios de posgrado, tiene un diplomado en Historia de la Filosofía, una maestría en Ciencias Filosóficas, es doctor en Ciencias Filosóficas, doctor en Ciencias de la Universidad de La Habana, es profesor emérito de la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, profesor emérito de la Universidad José Martí de Latinoamérica, doctor honoris causa en Pensamiento Complejo, Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, pedagogo destacado del siglo XX cubano, Sociedad Cubana de Pedagogía. Tiene una amplia experiencia profesional, tiene experiencia laboral en docencia e investigación de 57 años, es ya jubilado de la Universidad de La Habana. Actualmente es profesor de la UNIT de Latinoamérica, Monterrey, México, y director de la Cátedra de Hermenéutica Ecosófica, profesor de la Multiversidad Mundo Real, Edgar Morin. Como investigador, tiene experiencia en lo que es grupos semilleros de investigación y tiene una amplia trayectoria en lo que son obras, libros, ensayos, todo esto como resultado de su proceso de investigación. Le gusta conjugar la docencia con la investigación. Además es investigador de la Academia de Ciencias de Cuba, del Instituto de Filosofía de La Habana. E investiga las tendencias y corrientes del pensamiento integrador y su concreción en la educación en la Universidad José Martín de Latinoamérica. Como ustedes pueden ver, nuestro invitado tiene una amplia experiencia, no solamente en la parte, sino también en la parte investigativa. Recordamos a la audiencia, por favor, mantener en silencio sus audios y sus cámaras mientras se produce la conferencia. Le recordamos a nuestro querido expositor que tiene 35 minutos para realizar su exposición.
Sí, yo desearía para, es que este Zoom tiene su especificidad para ver cómo comparto para la presentación. Compartir pantalla, ¿eh? Y compartir, por favor. Sí. ¿Lo ven ustedes? Todo. Sí lo podemos ver. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Me dicen si escuchan bien. Sí, le escuchamos, doctor. Correcto. Sí lo Ya no voy a escuchamos. preguntarle más. No se preocupe. Sí. Sí. Bueno, primero, es un placer para mí estar hoy aquí compartiendo, conversando con ustedes sobre un tema tan importante como es la educación y el pensamiento complejo. Agradezco de todo corazón al maestro Alex Estrada porque él propició este encuentro. Y de verdad que lo agradezco de todo corazón. Nosotros vamos a tratar un tema muy interesante, como yo le decía, educación y pensamiento complejo. No me gusta exponer, no me gusta hablar, o sea, ir exponiendo, pero teniendo en cuenta el tiempo de que dispongo, entonces voy a ir presentando las diapositivas muy rapidito e ir presentando los problemas que vamos a trabajar en la conferencia. Como ustedes saben, compañeros, hoy vivimos una etapa muy difícil en todos los sentidos y que vino a culminar, o sea, a hacer lo peor la pandemia que estamos viviendo. Es un problema, pudiéramos decir, empíricamente registrable. Es que, pero en estos momentos, cuando uno mira el escenario, siempre se llega a la conclusión que la salvación de la humanidad, la salvación del mundo, está en la cultura. Pero además, dentro de la cultura, uno de los corpus fundamentales es la educación. Sin embargo, ¿cuál es la realidad en que vivimos? Yo oí una parte de la conferencia de la doctora Virginia y son elementos esenciales para esta conferencia también. Y es el hecho de que nosotros tenemos necesidad, si la educación, pudiéramos decir nosotros, es el instrumento fundamental para el cambio, para el desarrollo, hay que hacer énfasis en ella. Pero ¿a qué educación nos referimos? Porque es que la educación en que estamos abocados nosotros posee muchos problemas de muchos caracteres. O sea, no solo de carácter epistémico, etc. Hay muchos problemas. Y a veces, como ustedes saben, esos problemas las instituciones quieren resolverlos planteando reformas, estableciendo, pudiéramos decir, o sea, circulares, a través de circulares vamos a empezar ahora y entonces la enseñanza tiene que ser transdisciplinaria o tiene que ser constructivista, etc. Pero se pierde de vista que si no cambiamos el pensamiento, si no cambiamos las mentalidades de los maestros, de los directivos educacionales, no estamos haciendo nada. O sea que hay que cambiar la mentalidad para poder dar respuesta a los problemas tan complejos que posee la educación. No quiero decirle con esto, compañeros, de que nosotros queramos que todos los maestros sean especialistas en pensamiento complejo. No, sencillamente es la necesidad de cambiar el paradigma, pasar de un pensamiento único, simplista, a uno complejo. O sea, cambiar el paradigma. Ustedes saben que es muy difícil cambiar un paradigma, porque el paradigma se enraiza, o sea, adquiere, es como si creara raíces.
Además, cuando uno posee un conocimiento, uno trata por todos los medios de no cambiarlo, porque es más cómodo. El ser humano somos así. En los tiempos actuales, la educación tiene mucho que decir y hacer. La educación como formación humana, como instrucción del pensamiento y dirección de los sentimientos, según la concepción de José Martí, deviene cauce central ante la necesidad de dar respuesta a los desafíos del siglo XXI. Crear hombre conciencia y con conciencia. Desarrollar una cultura del ser capaz de enfrentar la globalización neoliberal, siendo como sujeto. Es una tarea que la educación no puede soslayar. O sea, ya, la educación, o sea, ver qué papel juega la educación. El objeto fundamental de la educación es la formación humana. ¿Y qué es la formación humana? Preparar al hombre para el trabajo creador y la vida con sentido. O sea, unir los dos elementos, preparar al hombre para el trabajo creador y la vida con sentido. ¿Estamos en condiciones de poder hacerlo? Continuemos. ¿Está la educación en condiciones de ser guía espiritual de la formación humana? Veamos la siguiente pregunta. ¿Está la educación? Bueno, sí. ¿Los paradigmas en que se funda pueden modelar proyectos reales en función de la misión que le corresponde cumplir? Fíjense, los paradigmas en que se funda pueden modelar proyectos reales en función de la misión que le corresponde cumplir. ¿Cuál es el simplismo, la unilateralidad, el positivismo, que como ustedes saben siempre me rodea como duende y está presente? Ella misma no está contaminada por el pensamiento único, los reduccionismos de corte positivista, el autoritarismo en la ciencia y en la docencia, la intolerancia, el determinismo absoluto, los fundamentalismos estériles y otros lastres de la modernidad que han quebrado por su ineficacia heurística, metodológica y práctica. Hay racionalidad en los 7 vacíos que Edgar Morin ha revelado en la educación actual y en la propuesta de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, para revertir o atenuar tal situación. Igualmente en sus tesis expuesta en la cabeza bien puesta o la mente bien ordenada sobre el tema de la reforma del pensamiento y la enseñanza. Este glosario de preguntas por sí mismo da cuenta que estamos abocados en una crisis de la educación que no puede resolverse desde la educación misma, y eso lo enfatizo. El saber educativo no puede cambiar sin transformaciones profundas en la educación, y esta resulta infecunda sin una reforma del pensamiento y la práctica en que encuentra concreción. Sencillamente, escribe Edgar Morin, lo que actualmente me importa es lo que llamo la reforma del pensamiento. Es decir, pienso cada vez más que ejercemos pensamiento que mutila la realidad, pensamiento que separa las cosas en lugar de conectarlas entre sí. Creo también que este tipo de pensamiento nos lleva hacia una inteligencia ciega, es decir, que cada vez tenemos más necesidad de conocer el conjunto de los procesos del mundo. Creo que el objetivo de mi trabajo y del método corresponde a un pensamiento que sea capaz de conectar la comprensión y que por lo mismo nos prepare para hacer frente a los problemas del futuro. Se trata entonces de un problema de conocimiento y también de un problema humano, pues esa necesidad, el conocimiento del ser humano, tiene un aspecto antropológico y si se quiere, lo que hago es algo. Esto que yo llamo el desarrollo del pensamiento complejo con todas las implicaciones que ello comporta. O sea, la necesidad de asumir, de cambiar el paradigma. Pero para cambiar el paradigma tenemos que reformar nuestro pensamiento. Y por supuesto, el pensamiento complejo nos puede ayudar en esto. Hay que reformar el pensamiento y su paradigma. La educación como formación humana en los momentos actuales está urgida de cambios. Hay que reformar el pensamiento en general y sus paradigmas si se quiere revertir el pensamiento educativo y sus estrategias. Hay que cambiar las estructuras existentes no solo de pensamiento, sino en plena conjunción con la práctica social
y sin perder el sentido cultural en que toma cuerpo y se despliega como sistema complejo. Sentido cultural. Muy importante esta. Ahora, la reforma del pensamiento, que ya la hemos venido planteando, la reforma del pensamiento como premisa de la educación en tanto formación humana. O sea, la educación, usted sabe que se define de muchas formas. A mí me parece que la educación es ante todo formación humana. El modelo paradigmático de la modernidad, caracterizado por la simplificación, concretado en los principios de disyunción, reducción, abstracción y el determinismo mecánico, tiene que ceder paso a nuevas perspectivas epistemológicas para aprender la complejidad de lo real. La teoría de la complejidad y el pensamiento complejo asumen la heterogeneidad, la interacción y el azar como totalidad sistémica, fundada en tres principios: el dialógico, la recursividad y el principio hologramático. O sea, tres principios esenciales, pudiéramos decir, que nos sirven de guía para nosotros someter a crítica el paradigma en que nos hemos formado todos, paradigma racionalista, que tiene como máximo sostén a Descartes. Primer principio, el dialógico. No asume la superación de los contrarios, sino que los dos términos coexisten sin dejar de ser antagónicos. Valora en grado máximo la conexión como condición del sistema. O sea, la interacción, diálogo, hay contradicción, pero no se supera, no se eliminan. Porque a veces sí, si no se supera, la superación no significa nunca eliminación. Principio de recursividad. El efecto se vuelve causa, la causa se vuelve efecto. Los productos son productores, el individuo hace cultura y la cultura hace los individuos. O sea que no hay ningún determinismo absoluto, no hay ningún linealismo, ninguna relación causa-efecto. O sea, causa-efecto interpretado de forma lineal. Todo lo contrario, de forma dialéctica. Y tercero, el principio hologramático. Este principio busca superar el principio de holismo y del reduccionismo. El holismo no ve más que el todo. El reduccionismo no ve más que la parte. Y de lo que se trata es ver que el todo está en las partes y las partes están en el todo. Y esto nos permitirá, como es lógico, como ha dicho otro, lo dijo Egan Morin, lo ha dicho en otro, evitar de que los árboles impidan ver el bosque o el bosque impida ver los árboles. Estos principios están mediados por dos conceptos, paradigma y sujeto, según Egan Morin. Estos principios están mediados por dos conceptos, el paradigma y el sujeto. El primero lo define como la estructura mental y cultural bajo la cual se mira la realidad. O sea, ese patrón que tenemos nosotros para mirar la realidad a partir de la concepción del propio Kuhn de paradigma. Y el segundo la conceptúa como toda realidad viviente caracterizada por la autonomía, la individualidad y por su capacidad de procesar información. Para él el sujeto es el de mayor complejidad. Sostiene Egan Morin que no se puede asumir esta noción de sujeto desde un paradigma simplista. Es necesario el pensamiento complejo. Aquel pensamiento capaz de unir conceptos que se rechazan entre sí y que son desglosados y catalogados en compartimentos cerrados por el pensamiento no complejo. No se trata de rechazar lo simple, se trata de verlo articulado con otros elementos. Es cuestión de separar y enlazar. Al mismo tiempo, se trata pues de comprender un pensamiento que separa y que reduce junto con un pensamiento que distingue y que enlaza. Como toda contradicción, como ustedes ven, aquí hay una gran influencia de Hegel y de Marx en Egan Morin y de Heráclito también. Ver la contradicción y toda la realidad como esencia contradictoria, donde lo contrario se niega y se presupone al mismo tiempo. Nunca se elimina porque culminaría el desarrollo, culminaría el cambio, el desarrollo, el movimiento. La educación como proceso cultural y los desafíos ante el pensamiento complejo. En los marcos de la formación humana y su desarrollo cultural, la educación resulta imprescindible. Ella constituye el medio por excelencia a través del cual se cultiva el hombre y se prepara para la vida y la sociedad. El criterio de Luz y Caballero, un cubano: instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Sin embargo, en las condiciones actuales la educación no prepara para la vida. No está en condiciones de desarrollar una cultura de la razón y los sentimientos, una cultura del ser. Es incapaz de vincular estrechamente el mundo de la vida, el mundo de la escuela y el mundo del trabajo. Los paradigmas de corte positivista, nociologista, reduccionista, objetivista, intolerante y autoritarista
convierten a los educandos en objetos pasivos. No importa que en la teoría se hable de métodos activos cuando los docentes presentamos nuestra verdad como la verdad absoluta. No se crean espacios comunicativos para construir conocimiento y revelar valores. En esto hacía mucho énfasis la doctora Virginia. El transmisionismo y el transmisionismo en la teoría del conocimiento y el inculquismo, fundamentalmente en la teoría de los valores, siguen imperando con fuerza indetenible. El sentido cultural y cósmico propio del pensar complejo brilla por su ausencia. Egan Morin presenta, compañeros, en toda la obra ustedes ven siempre elementos esenciales sobre educación en Egan Morin, porque es un gran maestro. Pero los 7 saberes necesarios para la educación del futuro y la cabeza bien puesta es donde él trabaja específicamente elementos esenciales para esa reforma. También en Ciencia con Conciencia pueden encontrar muchísimos elementos esenciales. Esto ustedes lo conocen. Egan Morin presenta un proyecto interesante, pero para que ustedes vean, este proyecto lo hace Egan Morin sobre una investigación que las autoridades francesas le indican para reformar la educación en Francia. Sin embargo, donde se publicó en la UNESCO, o sea, no pudo realizar toda esta reforma educativa que él plantea y que se refleja en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, no pudo llevarlo a la práctica en Francia. Muchos intereses y muchos problemas que ustedes saben que siempre están presentes. La ceguera del conocimiento, el error y la ilusión. No se enseña el riesgo del error y la ilusión. Por tanto, no se enseña a pensar. No hay una mente dialéctica que vea que al mismo tiempo el error y la ilusión está presente. Sencillamente somos cazaverdades. Buscamos la verdad, buscamos certezas y no nos damos cuenta de que no podemos perder de vista lo que creemos que es antítesis. Los principios del conocimiento pertinente, separación de las disciplinas, del objeto y el sujeto, lo natural y social, la separación del contexto. O sea, todo está separado, todo es dicotómico, no hay un sentido de integración, de totalidad, y por tanto, y eso se muestra en las propias disciplinas. Enseñar la condición humana, el significado del ser humano. Todas las ciencias enseñan la condición humana, enseñar la calidad poética de la vida, desarrollar la sensibilidad, necesidad de una convergencia de la condición humana. Enseñar la identidad terrenal, conciencia de que se es ciudadano de la tierra, se comparte un destino común y se confrontan problemas vitales. Identidad terrenal, paz, globalización. Enseñar a afrontar las incertidumbres. La ciencia enseña mucha certeza, pero no los innumerables campos de incertidumbres. Enseñar la comprensión, enseñar a establecer un diálogo entre las culturas, enseñar y explicar cómo integrarnos al otro, tolerancia, empatía hacia el otro. Enseñar la ética del género humano, una ética basada en valores universales. La humanidad debe convertirse en una verdadera humanidad y encontrar su realización en ella. O sea, compañeros, que precisamente los 7 saberes necesarios para la educación de futuro se elaboran en función de las carencias que él nota. O sea, la primera, o sea, esos 7 que después ustedes saben que son 8, porque después Egan Morin incluye el conocimiento histórico como otro saber necesario. O sea, sobre la base de las deficiencias que él ve en la educación, en su país, Francia, y en todo el mundo, entonces él propone para cada carencia un saber necesario. Después cualquier cosa usted puede hacerme preguntas sobre esto, porque el tiempo no. Ahora, como yo le decía, otra obra muy importante y que va en función de reformar la educación es La cabeza bien puesta o La mente bien ordenada. Y que en ella elabora Egan Morin un librito pequeño, en ella elabora las bases para una reforma educativa.
es una de las obras cardinales del profesor Edgar Morin, el tema de la reforma del pensamiento y la enseñanza. La cabeza es bien puesta, y así dice en el título, la cabeza es bien puesta, repensar la reforma, reformar el pensamiento. Repensar la reforma, reformar el pensamiento. Analicen ustedes los planes y ustedes tienen experiencia como maestros o como personas que conocen de educación, todo lo que estamos haciendo nosotros en el mundo entero. Ni se repiensa la reforma, ni se reforma el pensamiento. Sencillamente son como parchecitos que vamos poniendo parches. O sea, una gotica de agua la tapo y ya. Pero no hay una base fundamental para desarrollar eso. O sea, no hay lo más importante, reformar el pensamiento, cambiar las mentalidades para tener acceso, tener acceso a lo real. Una mente flexible, una mente con sentido cultural y complejo. Ahora, ¿cuál es el problema? Eso se lo plantea textualmente. Esto que yo le voy a plantear prácticamente todo es textual. ¿Cuál es el problema? Reformar la escuela desde el nivel inicial hasta el universitario. ¿Quién tiene este problema? El ser humano. ¿Por qué debería resolverse este problema? Porque es necesario aprender a construir y gestionar el conocimiento de otra forma. ¿Cómo sabré que este problema se ha resuelto? Analizándolo desde varios escenarios. El ideal, lo que yo me propuse, el real funciona, o el catastrófico ya en situaciones difíciles. Reformar la escuela, dice Edgar Morin. La reforma debe responder a ciertas finalidades educativas. ¿Cómo? Aprender a planear y analizar problemas, a vincular los saberes y darle sentido. Vincular los saberes y darle sentido. No quedarnos solo en la disciplinariedad, en la interdisciplinariedad y al mismo tiempo la transdisciplinaridad. ¿Cómo ir hacia eso? Aprender y asumir la condición humana. Aprender a vivir a través de la lucidez del pensamiento, de la comprensión humana. Aprender a enfrentar las incertidumbres sin negarlas. Recuerde que somos bucas casa certeza. Las incertidumbres, no. Eso es un desorden, es un elemento ajeno. Y lo que tengo que buscar es certeza. Aprender a convertirse en un ciudadano. O sea, sentir el mundo como si fuera uno. O sea, verse como si fuera un micromundo. Edgar Morin considera el logro de estas finalidades en una propuesta de reforma de los 3 niveles. Organización del saber, ahorita vamos a ver las finalidades, los desafíos del mundo del conocimiento. El problema esencial de la organización del saber es la disociación y compartimentación entre disciplinas frente a problemas cada vez más multidimensionales y pluridisciplinarios y globales. Pérdida de la percepción global, o sea, los árboles no permiten ver el bosque. Enfoque separador y reduccionista de los problemas. Información excesiva por transformar en conocimiento. Recuerden el problema de los contenidos. Hacía énfasis la doctora Virginia. Responsabilidad y solidaridad debilitados. La cultura rota en 2 bloques. Cultura humanista, genérica, y cultura científica, que separa los campos del conocimiento. Todo está separado y por eso cada día, cuando de lo que se trata de establecer diálogo de saberes, diálogo de todo, el diálogo debe estar presente en todo. No, todo lo contrario, ruptura. Y por tanto, cuando no hay diálogo, no hay comunicación. Cuando no hay comunicación, no hay diálogo. La reforma del pensamiento. Morin cita a Blaise Pascal como el pensador que hace 3 siglos formuló la necesidad imperativa de enlace que hoy se intenta introducir en toda la enseñanza y la cultura científica. Y aquí cita a Pascal. Como todo es causado y causante, ayudado y ayudante, mediato e inmediato, y como todo se mantiene por un vínculo natural e insensible que relaciona a los demás alejados y a los más diferentes, considero imposible conocer las partes sin conocer el todo, y conocer el todo sin conocer particularmente las partes. O sea, ya hay una visión hologramática
holística, hologramática en Pascal. La reforma del pensamiento. El gran problema consiste en encontrar el camino entre la cooperación, la interarticulación entre ciencias que tienen no solo su propio lenguaje, sino conceptos fundamentales que no pueden pasar a un lenguaje a otro para trabajar alrededor de un objeto o proyecto común. A partir de la segunda revolución científica del siglo XX, la constitución de grandes reagrupaciones científicas se vieron progreso en la organización del conocimiento. Fíjense, el gran problema, encontrar el camino entre la cooperación, diálogo, interarticulación entre ciencias que tienen no solo su propio lenguaje. No es fácil, pues, como es lógico. La reforma del pensamiento. Con la nueva prehistoria, dice Egan Morin, se anuda el primer vínculo entre la ciencia de la vida y la ciencia humana. Sin embargo, el ser humano sigue despedazado entre su naturaleza biológica y su naturaleza humana o cultural, social. Urge restaurar la finalidad de la cabeza bien puesta a través de un proceso continuo a lo largo de los diversos niveles de la enseñanza, en lo que deberían moverse la cultura científica y la cultura de las humanidades. Cómo unirla, cómo ponerla a que dialoguen, a que se interpenetren, que se transdisciplinen, para poner fin a la desunión de ellas y entre ellas. Ahora, la finalidad, o sea, como fíjense, como él plantea aquí, Egan Morin, urge restaurar la finalidad de la cabeza bien puesta. Vamos a ver cuál es la primera finalidad. La primera finalidad de la enseñanza: vale más una cabeza bien puesta que una repleta. Montaigne, eso lo dijo Montaigne. En primer lugar, una cabeza bien puesta es la que tiene una aptitud para plantear y organizar problemas mediante el uso de la inteligencia. Mediante el uso de la inteligencia general, relacionada con la curiosidad, la duda, la prudencia, la lógica del razonamiento matemático y el espíritu problematizador, interrogativo y reflexivo de la filosofía. En segundo lugar, disponer de principios para organizar los saberes y darle sentido, es decir, que implique un proceso circular, separación, unión, análisis, síntesis. Esto lleva a la capacidad de pensar lo complejo. Segunda finalidad es la condición humana, la enseñanza de la condición humana, a través de la integración entre ciencias naturales y ciencias humanas para insertar al hombre en el universo e integrar y distinguir el destino humano dentro del mismo. El hombre es al mismo tiempo un ente biofísico y psicosociocultural. El aporte de la ciencia humana, la psicología, sociología, economía, religión, historia, al estudio de la condición del hombre, es el más débil porque está desunida, fragmentada y compartida. O sea, no hay elementos integradores que se puedan buscar dentro de las raíces, de la base. Incluso, compañeros, algo tan importante como es el problema de la actividad humana. No existe de forma integral una teoría de la actividad humana. La psicología ha trabajado mucho en eso. Pero eso de ver los distintos atributos cualificadores de la actividad humana, los cuatro: conocimiento, valor, praxis, comunicación, y cómo ellos se concretan en la cultura, integran el cuerpo de la cultura y al mismo tiempo la cultura es medida de ascensión humana. Algo tan importante para poder transdisciplinar, porque a veces hay problemas, a veces ustedes saben que se trata de buscar las disciplinas. O sea, se transdisciplina yuxtaponiendo o uniendo disciplinas. No es así. La transdisciplinaridad se funda en conceptos transdisciplinarios. Se funda en conceptos transdisciplinarios. Y por tanto no resulta eficaz. Y así ustedes ven personas que tienen 5 y hasta 6 licenciaturas y después no saben qué hacer con los conocimientos, no los unen. El aporte de las ciencias humanas, bueno, la psicología y todo, y cómo poder integrarla. Pero según una visión completa del hombre, la actividad humana y la cultura, es imposible aquí transdisciplinar y es imposible encontrar los porqués de los porqués que están en la base, en las raíces de estos problemas y que son tan necesarios para poder transdisciplinar. El aporte de la cultura de las humanidades, literatura, poesía, cine, teatro, arte, pintura, escultura, música, es precisamente que
En toda gran obra existe un pensamiento profundo sobre la condición humana y eso ustedes lo pueden notar. Hay personas que leen mucho, leen novelas, leen poesía, o sea, es una persona que no, incluso no tiene la licenciatura. Y usted lo compara a veces con un licenciado y a veces con un máster y tiene más cultura, une más conocimiento, integra. O sea, en eso debemos pensar. ¿Por qué esas personas tienen el hecho de ser un lector sistemático le permite tener un aval cultural? No hay transdisciplinariedad sin aval cultural. La tercera finalidad, enseñar a aprender a vivir. El primer componente es el aprendizaje de la vida a través de la cultura. La cultura de las humanidades es una preparación para la vida. Literatura, poesía, vuelve a hacer énfasis de nuevo Edgar Morin en esto. Y de verdad que yo a mis alumnos en la formación doctoral, yo le hago tanto énfasis en la lectura de la poesía, la novela, el ensayo, o sea, como la necesidad que tienen, o sea, que tenemos todo para tener un background cultural que nos permita unir los hilos a la madeja. El segundo componente del aprender a vivir es la iniciación en la lucidez. Esta comienza con la enseñanza de la omnipresencia del error, de la crítica y la autocrítica y la autoobservación. La lucidez y la comprensión deben ser alentadas por la cultura que prepara para la vida y enseñada por las escuelas y la universidad. La cuarta finalidad es el aprendizaje de la incertidumbre, enfrentar la incertidumbre. La incertidumbre física y biológica comienza con el origen del universo y la aparición de la vida. Y como afirma Morin, esta incertidumbre resuena evidentemente en el sentido de nuestras vidas humanas. Hay que distinguir la incertidumbre cognitiva y la incertidumbre histórica, por supuesto. La primera, dice el autor, conocer y pensar no es llegar a una verdad totalmente cierta, es dialogar con las incertidumbres. La incertidumbre histórica se refiere al hecho de que debemos estar conscientes de la aventura desconocida en que estamos inmersos y de las características aleatorias del destino humano que nos obligan a prepararnos hacia la incertidumbre del futuro. La quinta finalidad es que la persona aprenda a convertirse en ciudadano. Un ciudadano en una democracia se define por su solidaridad y su responsabilidad respecto de su patria tierra. Esto supone que tiene arraigada su identidad nacional, terrícola. Solo en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, surgió una conciencia de comunidad de destino. Hoy podemos concebirnos a la vez como una comunidad de destino. Todos los humanos estamos sometidos a las mismas amenazas mortales. Una identidad humana común, Homo sapiens. Una comunidad de origen terrícola, hijos de la tierra. La conciencia y el sentimiento de nuestra pertenencia y de nuestra identidad terrícola, patria, terrestre, tierra, patria, son hoy vitales. La educación debe contribuir a la autoformación del ciudadano que pertenece a su país, a su comunidad de países, a su planeta. ¿Cómo establecer la reforma por niveles? Que eso en la cabeza bien puesta o la mente bien ordenada se lo plantea. No se trata de una cabeza bien llena, como dice Montaigne. Tercer nivel en la universidad. El problema es la disyunción radical de los saberes entre disciplinas y la dificultad para establecer un puente institucional entre estas. También existe una disyunción entre cultura humanística y cultura científica, eso ya lo vimos. La reforma de la universidad se enfocaría a la aptitud para organizar el conocimiento, es decir, para pensar cómo unir cátedra y todo, buscar conocimiento y establecer los diálogos. Todas pueden dialogar, pero vamos a empezar por aquella que es más evidente la posibilidad de diálogo. La reforma del pensamiento exige la reforma de la universidad con una organización general a través de la instauración de facultades o departamentos dedicados a ciencias que ya experimentaron una unión de campos pluridisciplinaria alrededor de un núcleo organizador sistémico. Ejemplo, la ecología. Ciencias que tienen objeto no un territorio, un sector, sino un sistema, como desde el punto de vista de la ecología, lo económico, lo sociológico,
etc. Reforma educativa. Reformar el pensamiento en el mundo científico que separa y aísla para no reducir el todo a la suma de las partes y solo considerar lo mesurable, cuantitativo. Un pensamiento que reconozca y analice los pensamientos multidimensionales, que no aísle o mutile sus dimensiones. Un pensamiento del contexto y lo complejo que vincule y afronte la certeza. La reforma del pensamiento tiene su antecedente en la cultura de las humanidades, la literatura, la filosofía y ya ha comenzado en las ciencias. Hay que salir de las alternativas lamentables. O sea, ya resumiendo, los desarrollos científicos más avanzados nos empujan a salir de las alternativas lamentables como orden, desorden, reduccionismo y reduccionismo, holismo, reduccionismo, holismo, o sea, hacer énfasis en la parte y abstraerme del todo, abstraerme de la parte y hacer énfasis en el todo, análisis, síntesis, etc., en las cuales se encierra y nos encierra las simplificaciones autoritarias. Se trata más que de optar entre dos ontologías o dos lógicas, esto es importante, se trata más que de optar entre dos ontologías o dos lógicas, de abrir el pensamiento complejo de lo real, definiéndose la complejidad como la necesidad de considerar las nociones de orden y desorden, de azar y de necesidad, en sus caracteres, a la vez antagonista y complementario, así como en relación con la problemática de la organización y la problemática del observador, y, o sea, conceptuado, en esa relación observador-observado. Gracias, muchas gracias, compañero. Entonces, no sé si me he pasado el tiempo. No, creo que estoy en el tiempo todavía. Sí, no, los 35 minutos, sí. No, está perfecto en el tiempo, mi Exacto. Muchas gracias por su explicación. Exactito, preciso. Bien, hemos escuchado esta interesante conferencia en la que se aborda el pensamiento complejo desde muchos aspectos que quizá vienen a romper muchos paradigmas que creo yo tenemos nuestro mismo proceso educativo a nivel país. Sin duda, este cambio que se necesita, esta forma que se necesita, como usted lo dijo, es a nivel desde el nivel básico hasta la universidad. Mi pregunta sería, vemos que es así, estamos de acuerdo que se debe hacer así, pero ¿cuál sería el primer paso para lograr este cambio articulado desde los niveles iniciales hasta el nivel superior de una manera más efectiva? Sí, maestra. Doctora, yo creo que el primer paso es tomar conciencia del problema. Porque hay personas, y les digo porque uno conversa con colegas, con otros, y no ven que haya problemas, sencillamente vamos a seguir impartiendo los conocimientos en la forma que lo he hecho, vamos a seguir formando valor en la forma que lo hemos hecho. O sea que uno no ve que porque sencillamente no se ha tomado conciencia del problema. Yo creo que por parte de las instituciones puede haber, pero es que la institución tiene que tomar conciencia de ello y puede haber una etapa, un periodo de, en vez de estar trabajando siempre metodología y ese metodologismo que a veces es exagerado. Vamos a trabajar, vamos a ver cuáles son las propuestas, las nuevas propuestas de pensamiento complejo, los nuevos saberes integrados, integradores, ecosofía, bioética, etcétera, epistemología de segundo orden. O sea, ¿cómo? O sea, yo creo que es un problema también de ir capacitando, no porque crea que eso es lo que va a resolverlo, lo que va a resolver el problema, porque ya les digo, yo creo que debe estar precedido por una reforma del pensamiento, por un cambio de las mentalidades. Pero es que para ello debe tener información, debe conocer eso. Y sabemos que todavía hay maestros que no conocen los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, ni la cabeza bien puesta. Muchos maestros lo desconocen por completo. Entonces yo creo que primero es la toma de conciencia de ellos para después empezar. Sabemos que esa reforma no puede ser uniforme, ¿no? Hay que ir haciéndola en función de los distintos contextos.
de cada universidad. O sea, habría que ver las características de cada uno para ir estableciendo. Y eso es un proceso que va poquito a poquito. Ya sabemos nosotros que estos cambios de mentalidades no se pueden dar. Y la racionalidad moderna está enraizada en todos nosotros. Es que hay problemas o sea, tan visible como es el hecho de la teoría del conocimiento. Todavía se sigue impartiendo la teoría del conocimiento sobre la base de Descartes y Kant. Todavía. Muchas gracias. Otro aspecto muy importante que quizá se ha puntualizado muchísimo hoy, como usted lo dice, es esas finalidades, ¿no? El momento que queremos hacer una reforma y analizamos las finalidades que usted ha mencionado, entre ellas voy a mencionar la finalidad de enseñar a aprender a vivir, de aprender a ser un ciudadano, Sí. de aprender sobre la incertidumbre. Son cuestiones realmente relevantes, ¿no? Y todo esto tiene que ver con lo que usted dijo en algún momento sobre la necesidad de vincular la razón y el ser de las personas. A nivel superior especialmente, suele haber un poquito de, no sé, tal vez resistencia, por decirlo de alguna manera, para poder hacer este proceso. Quizás eso de tratar de vincular el conocimiento y el sentimiento y el ser persona, a veces como que lo toman más natural, me refiero, por ejemplo, colegios, escuelas. ¿Qué cree usted que deberíamos hacer nosotros como docentes universitarios para iniciar con este proceso, con estas reformas que son tan urgentes? Maestra, o sea, cuando yo me incorporé, me acuerdo que ahorita al evento, oía algo que decía la maestra, la doctora Virginia, que decía que si uno no desea aprender, no aprende. Y es que, y usted más o menos lo dijo de otra forma muy importante, o sea, esa relación entre sentimiento y razón, o sea, entre el mundo de los sentimientos y razón es importante, a tal punto que este gran científico, filósofo, biólogo, que es orgullo de nuestra América, Humberto Maturana. Humberto Maturana dice de que el mundo de los sentimientos es la base y que el mundo de la razón es una supraestructura creada por el mundo de los sentimientos. Es decir, lo que no pasa por los sentimientos no se convierte en razón, porque los sentimientos crearon la razón para que la controle. O sea que es una idea esencial. Y yo creo que eso es cierto, pero todavía sigue ese racionalismo tan fuerte de la racionalidad clásica. Y eso usted lo ve en la ciencia, en la docencia, en las investigaciones científicas. Usted se fija cómo se trata por todos los medios. Tenemos que romper con esa visión de que el conocimiento científico no puede contaminarse por los sentimientos, por el mundo de los sentimientos, por el mundo emocional, porque sencillamente le hace daño. No, ¿quién ha dicho eso? Entonces, el lenguaje científico tiene que ser impersonal, tercera persona. No podemos porque sencillamente le hacemos daño. ¿Quién ha dicho eso? ¿Por qué no se lee a Albert Einstein, el científico más grande del siglo XX? A Gastón Bachelard, y que utilizaba al mismo tiempo de Marx, al mismo tiempo de sus grandes ideas científicas, iban acompañadas con metáfora, con símil, sinécdoque, o sea, utilizando formas puramente emocionales o que tienen literaria, que tienen un papel muy grande en el mundo emocional. O sea que yo creo que es que hay que reformarlo todo, maestra, porque nos han enseñado desde una visión intelectualista, desde una visión aristócrata, desde una visión racionalista. La razón es el mundo de la razón, doña razón, madre razón, esa lo tiene todo. Y el mundo sensorial, ¿no? Y así te lo ve con los valores también.
el inculquismo. Hay que romper con esa visión de que los valores se inculcan. Yo no voy a ser bueno cuando me diga, para ti que parecerte a tu papá o parecerte a este, no. Ni porque yo sepa qué es la bondad, como decían los griegos, uno sabe qué es la bondad, uno puede... No, no, no. Los valores se siembran. Los valores son como semillitas que se siembran con ternura, etcétera, y que entonces empiezan a dar fruto. Porque es la única forma para que se conviertan en normas de conducta y de convivencia social estable. Si no, creemos nosotros que no, los valores no se forman, se revelan. Y nosotros creemos a veces que hay valores y entonces el hijo nuestro, adolescente, se reúne con otros y de un día para otro cambió. No funcionaron, como no sembramos semillita y la cultivamos con el ejemplo personal. Porque hay que ver que todo esto empieza por los padres fundamentalmente. La formación humana empieza por los padres. O sea, maestra, estoy plenamente de acuerdo con usted. Es difícil, pero es que tenemos una mentalidad muy racionalista, muy objetivista. Y sencillamente creemos que todo lo que huela a sentimientos es contaminante, es malo. No nos acerca a la verdad, esa verdad que creemos que es inmóvil. No nos lleva a la certeza, que es otro concepto. No nos lleva al orden. Recuerde que todos buscamos certeza, verdad, orden. Negamos desorden, error, etc. O sea, es una mente dicotómica, es una mente disyuntiva, es una mente que opera a través de abstracciones vacías. Pero podemos, ¿cómo no? Podemos. Y para eso yo creo que esta actividad científica de ustedes tiene un valor tremendo para esto y con un tema esencial, la transdisciplinaridad. No, o sea, muchísimas gracias, mi doctor. Bueno, cuestiones de tiempo, voy a compartir una pregunta de una participante que la puso desde el inicio y pues considero que es pertinente en este momento, si usted me permite. La pregunta viene de la compañera Ada Rodríguez y ella pregunta, ¿cómo cambiar el pensamiento cuando la currícula, el sistema educativo y la misma cultura marcan las estructuras del pensamiento? Cierto, es una contradicción, maestra. O sea, la maestra que hace la pregunta, es difícil hacerlo así. ¿De qué no estamos valiéndonos mucho? Ustedes saben que existe algo muy importante que se llama currículo oculto. Si el maestro domina gran parte de la obra de Egan Morán, de Maturana, de Denis Nachmanovich y otros autores, seguramente que en sus clases va a dar una nueva visión, porque es difícil cambiar algo que está establecido desde siglos. Y es verdad, hay una contradicción en la parte disciplinaria y la parte de la ciencia. Lógico, siempre la ciencia se adelanta más y siempre la parte académica, siempre está retrasada. Pero es que aquí es un retraso completo, porque, o sea, estamos hablando por la transdisciplinaridad, pero ¿qué funciona en nuestras escuelas? Se han hecho cambios tibios. Bueno, el tronco común, una asignatura, al final una que tiene carácter integrador, no. Si no integramos desde el inicio, no sabemos integrar al final, porque no hay un pensamiento integrador y para integrar hay que tener un pensamiento integrador y tener cultura, que eso es algo muy importante, que a veces la gente lo dice y temen, no. Cultura, ¿qué es? ¿Cómo? Lectura, leer bastante. Entonces, maestra, sí, es cierto, como ella dice, es una contradicción muy grande la forma en que institucionalmente está establecida los currículos y lo que nosotros queremos. Pero podemos influir mucho para que se vayan uniendo hilito a la madeja. Es lo único que podemos hacer, porque ahora no. Yo le digo, en la universidad que yo trabajo, Universidad José Martí de Latinoamérica, aquí el rector es una persona que domina estos problemas y por tanto él se preocupa y le da la libertad a uno. O sea, aquí el tema esencial de investigación de la universidad es la nueva tendencia y corriente integradora de conocimiento y su concreción en la educación.
O sea, todo estamos investigando ese tema. Eso ayuda a que uno estos resultados los lleve al aula, a la docencia. Pero los programas no podemos cambiarlos, los programas están establecidos, el doctorado tiene estas son las asignaturas, están separadas. Pero es lo que uno puede hacer. Y después también las actividades científicas, las actividades extracurriculares, las actividades científicas también, hacer que sean este tipo de actividades que conlleve a unir la ciencia con la conciencia, los conocimientos con los valores, y que al mismo tiempo se vaya tratando de ir integrando las disciplinas, uniendo la ciencia con las humanidades. Pero es verdad, es un problema real que depende de nosotros los maestros. Pero como nosotros los maestros tenemos siempre tanto deseo, y el deseo juega un papel muy importante en el mundo, sabemos que podemos poner nuestro granito de arena. Muchas gracias, doctor. Bueno, la última pregunta por cuestiones de tiempo es del compañero Luis Pérez. Él pregunta, ¿qué sugiere hacer desde la universidad, desde la academia, frente a esa única visión positivista con la que se pretende ver a la educación desde las instancias de planificación y evaluación del país? Sí, maestra. Eso es lo más importante. Esa pregunta es capital. Hay que reformar. Yo creo que se sintetiza en lo siguiente: reformar el pensamiento, cambiar las mentalidades, repensar la reforma, reformar el pensamiento. O sea, en eso, ahí está todo. O sea, ¿cómo vamos a cambiar nuestra mente para estar en condiciones de poder establecer todos estos cambios y hacer una reforma educativa donde esté vinculado ciencia y conciencia, conocimiento, valor, oficio y misión, y donde haya una visión amplia, flexible de cómo abordar el currículo en función de una educación integrada, una educación que no separe. Y además algo muy importante que nos lleve a esa idea de Edgar Morin, tener presente que el camino del conocimiento y de la investigación en general y de toda búsqueda humana es una travesía que va de un océano de incertidumbres a un archipiélago de certezas. Pero es difícil cuando usted dice, ¿cómo voy a aplicarla? Bueno, le voy a poner el ejemplo nada más. Edgar Morin iba a aplicarlo y se fue para la UNESCO y no pudo aplicar lo que él quería. Encontró muchas fuerzas. Edgar Morin termina su investigación. Ahora, ¿se aplicó en Francia? No. Encontró muchos obstáculos. La actitud acomodaticia, o sea, el confort. Yo quiero seguir con esto y no tengo que empezar a estudiar. Y después otro tipo de problemas. O sea, que no es fácil poder llevarlo. Pero yo creo que estamos en un momento muy importante. Aquí en América Latina, como ustedes analizan, hay muchos países muy avanzados. Muy avanzados. Un ejemplo, Ecuador, Colombia, Argentina, México, Cuba y otros países más que ustedes saben que están, que ya están realizando todos los años su congreso de pensamiento complejo, que se están preocupando por la transdisciplina, por la integración de saberes, etc. O sea que se ve que hay momentos muy importantes, pero no podemos perder de vista que desde la misma estructura de nuestro programa, desde la misma estructura de la mente de nuestros directivos, no es posible hacer estos cambios con rapidez, sino que poquito a poquito. Pero tenemos que decir lo que dice Edgar Morin en uno de sus libros, Caminante no hay camino, o sea, tomando la frase de Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Porque en última instancia esa es la mejor definición que hay de método. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea que nosotros estamos haciendo con nuestro método, con nuestro trabajo, quizá como hormiguitas o como abejas, pero estamos estableciendo la base. Y ustedes saben que los cambios siempre para hacer un cambio dura mucho tiempo. El ser humano, como tenemos una vida tan cortita, quisiéramos ver los cambios, pero a veces los cambios no los vemos
Siento todo el mundo va contribuyendo un pedacito, y al final es que viene el cambio grande. Y ahí hay muchas cosas, influyen muchos intereses, etcétera, que ustedes conocen muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, solamente como para si cerrar no ya esta parte. si tiene, maestra, ¿Perdón? no, que si el compañero que hizo la pregunta Sí, cree que hay algo, que cree que si no le profundicé, que me digan algo, que hace la pregunta. Sí. bueno, no se ha comunicado, esperemos que se comunique. Ah, sí. Bueno, para cerrar ya esta parte, creo yo que como usted dice, para todas las personas que están presentes en este evento tan importante, el primer cambio lo tenemos que iniciar por nosotros mismos. Y es un cambio que debe considerar muchas cosas que a lo mejor no fueron parte de nuestro pensamiento común y corriente, ¿no? Y que ahora requiere que rompamos ese paradigma, ese pensamiento y que consideremos aquellas cosas importantes que se han hablado hoy, por ejemplo, entre las cosas que más me han quedado a mí, está sobre los saberes necesarios para la educación y entre esos pues enseñar la condición humana, la identidad terrenal, enseñar a afrontar las incertidumbres, enseñar la comprensión, la ética del género humano. También se había hablado de enseñar para la vida, que creo yo que es una de las cosas importantes que la educación hace por los seres humanos. Le agradecemos muchísimo por su participación y a continuación voy a dar lectura del certificado que se le hará llegar a usted, mi querido doctor. La Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías, confiere la presente certificación al PhD Rigoberto Pupo Pupo por haber participado en calidad de conferencista con el tema Educación y Pensamiento Complejo en las primeras jornadas de reflexión pedagógica transdisciplinar realizado del 9 al 11 de septiembre de 2020 con una duración de 40 horas académicas. Riobamba, septiembre de 2020. Firman la señora decana de la facultad, PhD Amparo Cazorla, y el coordinador del evento de las jornadas de reflexión pedagógica transdisciplinar, máster Alex Estrada. Entonces, muchísimas gracias, mi estimado doctor, por todas aquellas reflexiones que usted nos ha dejado el día de hoy. Y pues me indican que por favor les invite para el día de mañana las jornadas que iniciarán de igual forma a las 9 de la mañana. Les dejo por favor al compañero Alex Estrada, que es el encargado del evento. Muchísimas gracias por Muchísimas gracias, doctor. doctora Angélica. Muchísimas gracias, doctora y doctor Rigoberto, por haber impartido su conferencia. Cordialmente se les hace la invitación para el día de mañana a las dos conferencias que también se llevará a cabo de 9 de la mañana a 11 de la mañana con la misma duración de tiempo. Muchísimas gracias y una excelente tarde. Igualmente, gracias.